El juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, ordenó prisión preventiva contra el ex vicepresidente Jorge Glass por mal uso de fondos públicos en la reconstrucción de Manabí. El prófugo Daniel Salcedo Bonilla y su hermano Noé fueron sentenciados hoy a 13 años de prisión por un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia por lavado de activos desde 2020. El ex candidato presidencial Cristian Zurita pide que se confirme si Leandro Norero fue asesinado en prisión y su cuerpo corresponde con el que fue sepultado. La Fiscalía investiga el caso. Fabricio Colón Pico, señalado por la Fiscalía como responsable de planificar un atentado en contra de Diana Salazar, permanece detenido y es procesado por un delito anterior. Televistazo verificó que la cárcel La Roca, que sufrió un atentado con un dron, no está lista para recibir a los presos peligrosos que el gobierno pretende trasladar. El clima extremo golpea a Europa y mientras algunos países soportan inundaciones y tornados, otros afrontan heladas que llegan hasta 44 grados bajo cero. Los ecuatorianos Juan José Puga y Sebastián Guayasamín arrancaron su participación en el Rally Dakar 2024, la carrera más extrema del mundo. Los panaderos del país venden más de 1 millón de roscas, el producto más tradicional que se consume el Día de Reyes. Viernes 5 de enero, buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Jorge Glass suma una segunda orden de captura, esta vez acusado de desviar 367 millones de dólares en obras no prioritarias que debían usarse en las zonas afectadas por el terremoto del año 2016. El juez dictó prisión preventiva y dispuso notificar a Interpol, como informa Jacqueline Rodas. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien permanece en la Embajada de México en Quito, tiene orden de prisión preventiva y enfrenta un nuevo proceso penal por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Esta tarde, el juez Luis Rivera dictó la medida y emitió la boleta para su localización y captura. Notificó a Interpol para su búsqueda internacional y dispuso la retención de sus fondos y bienes por 122 millones de dólares. La decisión se da luego de 7 meses de incidentes que demoraron la audiencia, incluida la consulta que hizo el juez Rivera a la Asamblea para que se pronuncie sobre la autorización para procesar al ex vicepresidente, intención que no tuvo los votos. Hoy, los abogados de Glass intentaron otra vez diferir la diligencia, sin éxito. La fiscal Diana Salazar explicó los cargos. Dijo que se desviaron fondos públicos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Financiaron proyectos no prioritarios aprovechando la emergencia para evitar el trámite de una licitación regular. Se hicieron parques, arreglaron aeronaves y beneficiaron a la empresa de un familiar directo del exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal. La fiscal además expuso irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta la fecha viven en carpas y sobreprecios en hospitales móviles. El dinero desviado suma 367 millones de dólares en 30 proyectos no prioritarios. El juez dictó igualmente prisión preventiva y notificación a Interpol para Carlos Bernal, quien vive en Miami, y medidas alternativas para el exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz. Para Glass es la segunda orden de localización y captura. La primera se emitió la semana pasada cuando una jueza de Quito revocó su prelibertad para que complete su pena unificada de 8 años de prisión por los casos Odebrecht y sobornos. Daniel Salcedo deberá volver a prisión. Él y su hermano Noé, que está preso, fueron sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos. Se ordenó la detención de 2 personas más, la disolución de 6 empresas, el pago de una multa y la reparación integral al Estado. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Felipe Córdoba y Byron Guillén, admitieron esta tarde el recurso de casación presentado por la Fiscalía General del Estado y condenaron a Daniel Salcedo Bonilla y su
su hermano Noé a 13 años de prisión como autores del delito de lavado de activos. Además, Jorge Sánchez Montiel y Jorge Sanlucas Vanegas fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de cárcel en calidad de cómplices. El tribunal ordenó también el comiso, disolución y liquidación de 6 empresas de los sentenciados, así como el pago de $3.9 millones de multa. Esta cantidad es el doble del monto lavado y tendrán que pagar 1.9 millones de reparación integral al Estado. La casación aceptada revierte las decisiones tomadas en 2020 y 2022 por 2 tribunales de la Corte Provincial del Oro que habían determinado inocencia de los implicados. Este caso se remonta a junio de 2020, cuando Noé Salcedo fue detenido en la frontera de Ecuador con Perú en posesión de $47.000 que, según la policía, no pudo justificar en ese momento. Además, en su poder se encontraron celulares, tarjetas de crédito y credenciales. Daniel Salcedo Bonilla también fue procesado en otros 4 casos y sentenciado en 3: peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos, sumando 20 años de prisión. Sin embargo, en el último caso, la sentencia fue reducida a pena cumplida, dando como resultado 16 años de sentencia. Pese a ello, fue liberado cuando el juez de Paján, Simón García Tello, le concedió una acción de protección. Este miércoles Salcedo fue vinculado al caso Metástasis y por ello tiene una nueva orden de prisión en su contra, por lo que actualmente es prófugo de la justicia. Y según la fiscal Diana Salazar, está en Panamá. Su hermano Noé Salcedo, mientras tanto, está detenido tras ser sentenciado a 7 años de prisión por delincuencia organizada en relación a la venta irregular del medicamento Actemra durante la pandemia del COVID-19. 2 días después de que la fiscal general Diana Salazar acusó a Fabricio Colón Pico de quererla matar, él fue capturado en Quito y será procesado por un caso de secuestro. Fabricio Colón Pico ahora está preso. Era considerada la mayor amenaza contra la vida de la fiscal general Diana Salazar. Esta madrugada, la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, UNACE, allanó su vivienda en el sector El Condado norte de Quito. Allí fue detenido en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó grupos tácticos y un escudo antibalas. En un patrullero escoltado fue trasladado hasta la unidad de flagrancia para los exámenes médicos y registros de huellas dactilares. Estuvo 1 hora, menos de lo previsto. Lo llevaron al Complejo Judicial Norte para la audiencia de formulación de cargos. Pese a que su nombre cobró relevancia por la denuncia de la fiscal Diana Salazar al señalarlo como responsable de planificar su asesinato, el delito por el que será procesado es por un secuestro ocurrido el año pasado. Este es un delito precedente, en donde se pudo individualizar su participación y sobre todo también la ejecución. Es necesario indicar que también en los últimos días de esta semana se han establecido un sinnúmero de amenazas hacia la señora fiscal general del Estado, las mismas que se podrá establecer su vinculación o participación en las respectivas investigaciones previas que están aperturadas para tal efecto. Colón Pico era considerado por la policía un blanco de alto valor. En su vivienda se encontraron 4 fajos de billetes, municiones y 3 vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. El detenido, aliado de los Lobos, permanece en el complejo judicial a la espera de la audiencia. Hay expectativa por las medidas que le dicte el juez. Puede ser prisión preventiva o medidas alternativas. Esta se convierte en la detención 19 de Fabricio Colón Pico, quien se encontraba cumpliendo otras penas fuera de la cárcel. Metástasis, la infiltración narco. El empresario guayaquileño Naim Massú, uno de los vinculados en el caso Encuentro, que investiga una supuesta red de corrupción en el sector eléctrico, es mencionado en los chats del caso Metástasis. Su nombre y su alias aparecen en las conversaciones entre Leandro Norero y Javier Jordán. Luisa María Heredia con el informe.
El turco es nombrado también en las conversaciones entre Leandro Norero y Javier Jordán, que constan en los chats del caso Metástasis. Según Fiscalía, ese es el alias de Naim Masú, un empresario guayaquileño que saltó a la luz pública en noviembre del año pasado, cuando el Ministerio Público lo vinculó al caso Encuentro. Fue acusado de manejar unidades de negocios del sector eléctrico para obtener réditos económicos indebidos para terceros. En mayo de 2022, cuando el portal Periodismo de Investigación publicó la polémica fotografía de su piscina en Miami, Jordán lo culpó de haberla filtrado. Masú, ese sapo HP está metido en esto. Dame datos, dónde lo ubico y lo callo a ese yo. Cristian Zurita, Periodismo de Investigación. Fernando Villavicencio, ese par son íntimos de Masú. Dame datos. Jordán le envió la dirección del domicilio y la oficina de Masú a Norero, incluso una fotografía y su número de teléfono. Días después, en junio de 2022, le facilitó también el contacto de Anderson Buscán y le advirtió lo siguiente: no confíes mucho en ese man. Ese loco. Que me dijo que te hicieron 2 atentados y es íntimo del turco. Pilas. Ya en septiembre, Jordán siguió con el mismo tema. Ñaño, tú sabes que yo no acuso a nadie y no me meto con nadie jamás, pero esta cama fue hecha por Masú, Boina y Villa para quedar bien con el gobierno y tumbar al ruso, eso tenlo claro. Yo no le deseo el mal a nadie, pero esos 3 HPs son los culpables de todo. Boina, de acuerdo con Fiscalía, es Buscán, y el ruso, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. En cuanto a Masú, tiene una orden de prisión preventiva, pero no ha sido detenido, pues está en Estados Unidos. 2023 fue el año más violento contra la prensa ecuatoriana. Hubo asesinatos, atentados y ataques terroristas a medios y periodistas por su trabajo. Paul Romero con los datos. El 2023 la violencia criminal escaló en el país. Los medios de comunicación y periodistas no fueron la excepción y recibieron ataques, intimidaciones. En 3 casos perdieron la vida por sus denuncias. El Consejo de Comunicación y Promoción de la Información, Cordicom, registró 232 alertas, 189 en contra de periodistas, camarógrafos, asistentes y 43 medios. 3 asesinatos, 9 atentados, 18 robos para eliminar información. Las provincias en donde más atacaron medios y periodistas son 89 en Pichincha, 66 en Guayas y 11 en Manabí. En 2023, el Cordicom registró por primera vez 5 periodistas exiliados por amenazas de grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico. El caso Metástasis también reveló la persecución de la red liderada por el fallecido narco Leandro Norero y Javier Jordán, quien según la Fiscalía es el administrador de sus bienes, a medios de comunicación y periodistas por sus denuncias. Fundamedios contabilizó 10 agresiones en contra de la prensa, que incluyen procesos judiciales, amenazas, seguimientos y atentados. Y en prisión, Leandro Norero era visitado por su pastora, según los chats del caso Metástasis. Además, en conversaciones, el narco también se atribuye la educación de los jefes de otros grupos de delincuencia organizada. Luisa María Heredia con más detalles. Leandro Norero, alias El Patrón, fundó la banda de los Chone Killers, después de haber firmado la paz en representación de los nietas. Y tras crear empresas para lavar dinero, según Fiscalía, financió a varios de los grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador. Traficaba armas y droga. De hecho, tenía el control de las rutas para el narcotráfico y era aliado de cárteles mexicanos. Sin embargo, se definía como un hombre de fe. Era evangélico. Llegó a sanar personas en un templo a nombre del Espíritu Santo. Él mismo se lo contó en uno de los chats publicados por Fiscalía a Daniel Salcedo. Por eso, parte de los privilegios que tuvo durante su estadía en la cárcel de Cotopaxi fue la visita de su pastora. Se lo mencionó alias Yankee, su hombre de confianza. Yo creo en Dios y confío mucho en Él. Mandé a pedir el número de mi pastora, de la iglesia que yo iba. Ella es una sierva que Dios la usa mucho. Lloró al verme y conversaba y le decía: pastora, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí si yo he ayudado a mucha gente? Respeto y tengo temor a Dios. Yo también, ñaño, y he hecho lo que he hecho por defenderme y cuando se meten con mis amigos. Pero ella me dice: no, Dios te puso ahí porque tu corazón se llenó de maldad. Y es verdad, ñaño, cuánta gente no maté e hice matar. Es verdad, ñaño, creemos y somos aferrados a Dios.
¿Cuántas armas no compré? Y mira lo que está pasando en las calles. Pero sin embargo, tanto odio hemos tenido en el corazón. Ñaño, los actos muchas veces no califican como buena obra si nuestro corazón solo piensa en venganza. Pero Norero no solo le hablaba de religión a sus socios y aliados, también de educación. Ya el tiempo de batraceo ya pasó. La gente copia siendo elegante. Sí, es verdad. Ñaño, el reflejo eres tú. Mire yo, calladito. Llego mucho y a todos. Ñaño, a todos. Ja. Es verdad. Político, criminal y económico. Tienes los 3 poderes. Y no necesito amedrentar a nadie. Todo es educación. Sí, yo sé, usted es caballero. Tienes casi la misma liga de Jota. Ese era un salvaje, pero juntos aprendimos mucho y le enseñé la educación. J era JL o Rasquiña, alias con los que se identifica a Jorge Luis Zambrano, jefe de los choneros, asesinado en Manta en 2020, quien estando en la cárcel se graduó de abogado. Europa enfrenta el primer temporal del año con un tornado en Bélgica e inundaciones en Países Bajos. También intensas nevadas en Suecia y Dinamarca. Conductores quedaron atrapados en la nieve durante casi 20 horas y los termómetros de países nórdicos registran hasta 44 grados bajo cero. El mal tiempo se instala en el oeste y en el norte de Europa con una serie de fenómenos. Un tornado de mediana intensidad pasó por un pequeño pueblo de Bélgica cerca de la frontera con Países Bajos. Levantó techos y paneles de energía solar que salieron volando y fueron a parar a decenas de metros de distancia. Poco después, las lluvias sobre la región llegaron hasta el otro lado del Mar del Norte, provocando inundaciones en Reino Unido. En Nottinghamshire, en el centro de la isla de Gran Bretaña, el río Trent alcanzó su nivel más alto en muchos años. La corriente arrancó esta casa desde las bases y dejó autos bajo el agua. Hay 300 alertas por inundaciones y se reporta la muerte de 3 personas. Mientras que en países nórdicos el clima extremo llega con grandes nevadas. Ocurre en Dinamarca, Noruega, Finlandia y también en Suecia. Carreteras principales están bloqueadas por la tormenta invernal y en ellas centenares de autos y camiones que no tienen para dónde ir. 1000 personas quedaron atrapadas en las vías, algunas hasta por 19 horas. Hay quienes fueron rescatados por ambulancias y otros por unidades de la Fuerza Aérea. En esta comunidad costera de Suecia, los habitantes están sin energía eléctrica. Las chimeneas son el único medio para mantener el calor en las casas. La temperatura exterior llegó ayer a 35 grados bajo cero y hoy amanecieron a menos 44 grados. La temperatura más baja en 25 años y acumulaciones de nieve de hasta 1,5 metros. Hay caminos que permanecerán cerrados hasta esta noche o quizás mucho más tiempo, pues los pronósticos indican que la nevada se mantendrá durante el fin de semana. Nueva tensión militar en la península de Corea. Más de 200 proyectiles fueron disparados por Corea del Sur hacia una zona marítima que se disputa con Corea del Norte. Ocurre en medio de una serie de ejercicios militares de defensa que el gobierno de Seúl realiza con tropas de los Estados Unidos. Son ejercicios militares con fuego real que Corea del Sur y Estados Unidos realizan cerca de la frontera con Corea del Norte. Una práctica que incluye tanques, aviones. Todo esto es parte de un entrenamiento de acciones combinadas para responder ante posibles amenazas externas o provocaciones. Pero Corea del Norte criticó las maniobras hechas cerca de su territorio y hoy se conoció su reacción. 200 proyectiles fueron lanzados hacia una zona marítima fronteriza que está en disputa entre las dos Coreas desde 1953. Estos cayeron en el mar, en la costa oeste de la península. No causaron daños a la población civil o a las instalaciones militares. Corea del Sur calificó el incidente como un acto de provocación que amenaza la paz. El ejército surcoreano anuncia nuevos ejercicios y ordenó a los residentes de la isla de Yongbyon ubicarse en refugios. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Al menos 5 de las 11 preguntas de la consulta popular planteada por el gobierno no requerirían de la aprobación de normas porque ya están contempladas en el marco legal vigente. Francisco Garcés lo explica.
En su consulta popular, el presidente Noboa plantea hacer reformas legales para apoyar a la seguridad del país. Pero al menos 5 de las 11 preguntas que plantea ya tienen normas vigentes. La primera pregunta propone permitir que las Fuerzas Armadas actúen para prevenir y erradicar actividades criminales. El anexo no establece las reformas legales a aprobar, pero la Ley de Seguridad Pública en su artículo 11 contempla que los militares actuarán para recuperar y mantener la seguridad pública en las zonas donde la capacidad del Estado se vea disminuida. Lo mismo pasa con la segunda pregunta, que propone que las Fuerzas Armadas realicen control de armas y municiones en los ingresos a los centros de rehabilitación. Ese control es potestad exclusiva de las Fuerzas Armadas. El artículo 26 de la Ley de Seguridad Pública es específico en que los militares realizaran los operativos de control de armas en los ingresos e inmediaciones de los centros de rehabilitación. La pregunta 3 busca que los uniformados que sean denunciados por haber hecho uso de sus armas letales no sean encarcelados mientras son investigados. Esta disposición está vigente en el artículo 54 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que obliga a los jueces a aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para que los uniformados se defiendan en libertad. La pregunta 7 propone que las armas incautadas a la delincuencia sean entregadas a las fuerzas del orden. Este tema no está contemplado en la ley, pero sí consta en una resolución aprobada por la Corte Nacional de Justicia que precisa el mecanismo que deben seguir los jueces en una audiencia para declarar de utilidad pública las armas incautadas. La pregunta 8 busca que los servidores judiciales sean evaluados y esa evaluación incluya sus declaraciones patrimoniales. El anexo habla de jueces y juezas, pero no determina cómo se harán esas auditorías ni si serán permanentes, y tampoco explica la reforma que se debe realizar. Actualmente el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de evaluar periódicamente a los jueces y es potestad de la Contraloría analizar las declaraciones juramentadas de los servidores públicos, entre ellos los jueces. Proyectos de ley sobre delitos relacionados al narcotráfico y terrorismo, además de pasar al Estado bienes de origen ilícito, están en trámite en la Asamblea Nacional. Patricio Díaz tiene más detalles. El presidente de la República propone consultar sobre el incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, entre otros. Pero la Asamblea tiene en trámite proyectos de ley que se relacionan a aquello y están en espera de su tratamiento para primer debate. El exlegislador Javier Santos ya propuso una pena para delitos relacionados con narcoterrorismo e incluso uno de los artículos que incluye señala que tanto bienes muebles o inmuebles, así como valores comisados, sean transferidos al Estado para temas de seguridad pública, algo que topa el Ejecutivo en su pregunta 9. Otros proyectos del exlegislador Eitel Zambrano y Natalia Arias tratan igualmente el tema de penas en esos delitos. Hay propuestas también sobre penas para el sicariato y para la extorsión con amenaza de muerte y asesinato. Estos textos podrían modificarse en el trámite para primer debate, acorde a las expectativas del régimen. La tipificación del delito de tenencia o porte de armas, propuesta por el presidente, si bien ya tiene una sanción de 3 a 6 años según la Ley de Fabricación y Tenencia de Armas, podría perfeccionarse en 2 proyectos que tratan el tema. El legislador Javier Jurado plantea una nueva norma y está lista para el primer debate. El exlegislador Esteban Torres y actual viceministro de Gobierno también propuso algo al respecto, pero para regular la autorización de uso civil de armas. En cuanto a la pregunta que busca reformar procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, la legisladora Lucía Pozo presentó precisamente una reforma en ese sentido, que deberá ser calificada por el CAL para el inicio de su trámite. La diferencia que se podría identificar entre esto y lo propuesto por el Ejecutivo pasa por los plazos. El presidente en los anexos de la consulta propone que los proyectos de ley que él envíe sobre estos temas sean aprobados en 60 días. El Parlamento podría tomarse el mismo tiempo si sigue los proyectos ya iniciados. Es un asunto de voluntad política y prioridades. La ley le pone máximos y eso podría superar hasta los 6 meses. Negativos, 0 votos blancos. La consulta popular ha sido calificada como innecesaria por distintos sectores y tampoco tiene el respaldo de los aliados legislativos del gobierno. El presidente respondió criticando a quienes no lo apoyan, pero dice que está abierto a propuestas. El gobierno no luce muy convencido de su propia consulta y aunque intenta sostenerla a punta de discursos, esa dinámica tiene grietas. Se le ve la quilla.
Una vez que se hizo público el pliego de 11 preguntas, la propuesta se dio de frente contra la realidad. La expectativa gubernamental era recibir respaldos unánimes porque el tema principal es el de la seguridad. Pero amargo fue su desengaño, porque en vez de aplausos llegaron las observaciones, que si lo propuesto podía ser planteado por otras vías, que si lo propuesto en el fondo no cambia nada. Ni siquiera sus aliados legislativos estuvieron ahí para apuntalar la consulta. Por el contrario, los socialcristianos apuraron un comunicado para decirle que el tema de la seguridad es importante, sí, pero que muchos de los temas propuestos ya están en trámite en la Asamblea. Y anunciaron que presentarán un proyecto de reformas constitucionales abordando los temas que se le olvidaron al gobierno: el trabajo por horas, la supresión del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. La otra pata del acuerdo legislativo, la que tiene la mayor cantidad de votos, digamos que fue más directa. Consulta popular no puede ser usado y ni entenderse como una encuesta de aprobación de una gestión presidencial naciente. Para defender la propuesta, el presidente arma un ring y sube a él a la líder de Construye, a María Paula Romo, y dice que Construye destruye e intenta estigmatizarla como correísta. Irónico cuando menos, viniendo de él, que tiene una alianza legislativa con el correísmo. El jefe de Estado, con la misma facilidad que se sube al cuadrilátero, se baja de él y al ring lo reconviene en mesa de diálogo o al menos de escucha, cuando dice que está dispuesto a revisar las propuestas de los Pokémones y de los correístas. De los socialcristianos no dice nada, pero no tiene por qué decirlo si están a metros de su despacho. Lo cierto es que a esta hora el gobierno tiene abierta una ventana para proponer más preguntas y quizás así tratar de contentar a muchos, sino a todos, o al menos reducir esa resistencia casi unánime que ha generado una consulta que se lee inoficiosa, estéril. Y hoy el régimen es un cazador de vientos para empujar una nave que en su primera salida ha encallado. ¿Qué modificaciones hacen las mujeres a sus carros? Algunas invierten hasta $5,000 en tunear su vehículo, como lo cuenta Elaine Sánchez. El tuning es una práctica popular de los 90 que transforma la funcionalidad, el tamaño y el aspecto de los carros. Hoy las mujeres van a centros especializados en audio, 4x4, trabajos de fibra de vidrio y pintura artística. Talleres como este se especializan en deportes extremos. Hasta aquí llegan más de 30 mujeres a modificar o dar mantenimiento. La mayoría demanda amortiguadores, aceites y llantas. Accesorios como neblineros, luces y guardachoques se importan bajo pedido en rosa, negro y verde. Para practicar deportes extremos como el rally, 4x4 y rutas de aventura, gastan al menos 3 veces al año. Para darles una idea, estamos hablando de alrededor de unos $5,000 para un Vitara, ¿sí? Para que quede muy estable, seguro y también bonito, ¿no? Que es lo que buscamos. El Car Audio busca mejorar el sonido de origen hasta cumplir las expectativas. Es un hobby caro en el que demandan baterías, equipos y luces. Todo va de acuerdo a los gustos y presupuestos de la clienta. En el país hay competencias y encuentros mensuales, pero la mayoría de participantes siguen siendo hombres. Los clubes concentran a un 20% de mujeres. Sí, es una inversión fuerte. Cada vez que uno coloca una cosa, ya se emociona para colocar algo adicional. Es algo muy bonito, muy entretenido. El Garage Accent es un club de tuning que acoge a las apasionadas de la pintura. La dueña del auto y el artista diseñan juntos el aspecto exterior del auto para que tenga un toque personalizado. Son pocas las que optan por logos o imágenes. Los favoritos para ellas son el detailing, con efectos dorados y camaleón como este, que tiene un valor de $1,500. Luego de un deslave que cobró la vida de 2 mujeres, la búsqueda de una niña de 9 años continúa en la comunidad de San Marcos, en Tulcán. Un nuevo deslave sorprendió a 27 rescatistas, destruyendo 2 vehículos de bomberos. Como informa Paula Andrade, el COE cantonal ya declaró la emergencia en esa localidad. Un nuevo deslave en Tulcán la noche de este jueves casi termina en tragedia. 11 militares y 16 bomberos que salían de la zona donde buscan a una niña de 9 años que estaría bajo el lodo
fueron sorprendidos por un deslizamiento en la zona de Quinjul, parroquia El Chical. Ellos se movilizaban en 2 vehículos que terminaron destruidos. Uno incluso quedó al borde del barranco. Se reportó 10 uniformados con heridas leves, mientras esta mañana el COE cantonal se reunió para evaluar la situación tras el fatal deslave ocurrido la madrugada del jueves en la zona de la cascada de la comunidad de San Marcos en la misma parroquia y que dejó 2 fallecidas de 53 y 12 años. Todo esto ha sido recogido, analizado en los informes técnicos de las distintas mesas que conforman el COE cantonal y en base a esto hemos hecho una declaratoria de emergencia. El Ministerio de Obras Públicas trabaja a contrarreloj para habilitar la vía que conduce a la zona de la tragedia para dar paso al contingente que llega por vía terrestre hasta La Guaña y luego debe emprender 2 horas de caminata. En tanto, a las 10 de la mañana de hoy, un helicóptero de la aviación del ejército partió del aeropuerto de Tulcán con 800 kilos de ayuda humanitaria, que corresponde a 100 kits de ropa, 60 raciones alimenticias, agua y utensilios de limpieza e higiene que serán entregadas en la comunidad, donde se reportan 8 familias damnificadas y 2 viviendas destruidas. La policía española desmanteló una organización de tráfico de cocaína que enviaba cargamentos por vía aérea desde Ecuador. 12 personas fueron detenidas en Madrid, Menorca y Murcia. Detectaron que la droga muchas veces llegaba en equipajes al aeropuerto de Madrid. Se incautaron 70 kilos de cocaína, 155.000 euros en efectivo, 3 armas de fuego, una pistola paralizante, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de geolocalización. En Chile, los bañistas grabaron un fuerte oleaje en Playa Chica de Las Cruces, en Valparaíso. El Servicio Meteorológico de la Armada había emitido un aviso desde el miércoles 3 de enero hasta el domingo 7 de enero, desde Arica hasta Constitución, incluyendo la costa de la región de Valparaíso, por lo que pidieron respeto a los horarios para ingresar al mar, evitar zonas rocosas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin autorización. En Brasil, las inundaciones en el estado de Sao Paulo arrastraron a personas, incluyendo una niña y su tía. Ambas estaban atrapadas en un vehículo, pero cuando moradores intentaban ponerlas a salvo, el agua se las llevó. La menor, la mujer y 2 personas que las auxiliaban fueron arrastradas varios metros. Más adelante fueron rescatadas con heridas leves. Un buque militar francés funciona como un hospital temporal para víctimas de la guerra en Gaza. El barco está apostado en la costa de Egipto y la mayoría de los pacientes son niños con heridas graves como quemaduras y amputaciones. CNN con el informe. Este niño hace inocentes dibujos, pero él ha pasado por lo inimaginable. Es uno de los casi 100 pacientes evacuados de Gaza al Dixmude, un portahelicópteros francés convertido en buque hospital. Los médicos dicen que ya han realizado 130 operaciones en un poco más de un mes, con pacientes tan jóvenes como 3 años y heridas que van desde quemaduras graves a amputaciones. Nos íbamos a dormir en la noche. Recuerdo que cubrí mi rostro con una manta y luego me encontré en el hospital. No sé qué sucedió, dice Maher, de 10 años. Muhannad, de 22 años, también fue evacuado en diciembre, luego de que su pierna fuera gravemente herida. Su tía dice que las dificultades de aprendizaje de Muhannad le impiden comprender plenamente el horror que dejaron atrás. Si bien el equipo médico aquí hace lo mejor que puede para curar las heridas físicas de los pacientes, es claro que las cicatrices emocionales de esta guerra son profundas. Las instalaciones como esta son pocas y el proceso de evacuación precario. Los cuerpos destrozados de estos sobrevivientes están curándose lentamente y algunos se han centrado en rearmar los fragmentos de su vida pensando en volver a casa. La policía de Bolivia ahora estará en forma. El gobierno de ese país puso en marcha el plan de acondicionamiento físico, que consiste en que los uniformados realicen de forma obligatoria 30 minutos de ejercicio todos los días. Bajar de peso, aumentar la resistencia y tener un estilo de vida saludable será la nueva misión de la policía boliviana.
luego de que el gobierno emitiera una ley que obliga a los uniformados a ejercitarse diariamente. Vamos despidiendo del policía que no tenga condiciones físicas mínimas para realizar su trabajo. Para ello anunciaron el plan de acondicionamiento físico, que establece un tiempo mínimo de 30 minutos de ejercicios al día a partir de las 6 de la mañana y que no interfiera con su jornada laboral. La disposición incluye a todas las fuerzas policiales del país y sus rangos. Cada entrenamiento estará acompañado con un informe semanal para identificar a los funcionarios que estén fuera de forma y enfocarse en ellos. El documento además establece que los viernes deberán realizar algún deporte colectivo, para así mejorar las habilidades de trabajo en equipo. 80 variedades de rosas de exportación se cultivan en Cotopaxi. Las floricultoras han innovado su proceso y muestran flores modificadas. Patricio Vera realizó un recorrido y muestra el proceso. En la parroquia rural de Mulalillo, a 5 kilómetros al occidente de Salcedo, en Cotopaxi, en estos gigantes galpones cubiertos de plástico, se cultivan 52 hectáreas de rosas de exportación. Nevado Roses es la única de 3 florícolas del área que abrió paso en la innovación en la producción de rosas. Campanella Peach es una de ellas. Se caracteriza por sus pétalos lobulados y el acentuado color durazno. Pink Floyd es otra de las variedades. Destaca por el grosor de su tallo, espiras grandes y pétalos en forma de caracol, con una tonalidad rosa impactante. Las variedades se compra a un breeder, a un obtentor, quien es el que las obtiene a través de procesos genéticos, manipulación genética, bridación, algunos medios que ellos tienen para obtener variedades nuevas, ¿no? El cultivo es apenas un paso. Los tallos son cortados de manera transversal, con 60 centímetros de largo. Luego las rosas son transportadas en un tractor hasta el área de clasificación. 15 técnicos revisan distintos parámetros como tamaño de tallos, coloración, dureza y tamaño del botón de la flor para descartar enfermedades. Posterior son ingresadas al área de diseño, donde utilizando pintura vegetal, con un soplete se tiñen de azul, amarillo, turquesa, negro y hasta multicolores. Luego son decoradas con escarcha y es así como se obtienen las variedades de Garden, Spray, la Especial Tinted y muchas más. El tiempo de duración, una vez ubicado en el florero, es de 22 días, es decir, 10 días más que las flores tradicionales. Debido a su atractiva variedad, el precio de cada flor se cuadruplica. Desde mediados de diciembre hasta finales de enero, la florícola despachará 20 millones de tallos. La nueva administración del IES planteará reformas a la Ley de Seguridad Social para cambiar el cálculo de pensiones que ya ha sido observado por distorsiones. Carla Delgado conversó con 2 analistas sobre este tema. Eduardo Peña, actual presidente del IES, quiere reformar la Ley de Seguridad Social y hace énfasis en el cálculo de pensiones para que sea más acorde a los años de aportación. Este método ha sido cuestionado porque se presta para distorsiones. Augusto de la Torre, quien coordinó la Comisión de Reformas al IES del gobierno de Guillermo Lasso, dice que estas prácticas son cada vez más recurrentes. Hay muchas personas, incluso extranjeros que vienen a vivir en el Ecuador, que se afilian cuando tienen 60 años de edad y aportan solo por 10 años. Y como pagamos la pensión con base a los 5 mejores años de sueldo, durante esos 10 años se buscan buenos sueldos. Entonces mucha gente no se está afiliando desde el comienzo de sus carreras profesionales, sino que se afilian a los 60 años porque ahí está esta distorsión en el sistema. Cuando lo correcto, según de la Torre, sería que quienes más aporten, más jubilación reciban. Y este cambio debería hacerse lo más pronto para dar sostenibilidad a este fondo. En el 2024, el sistema de invalidez, vejez y muerte va a tener que pagar en jubilaciones más de 6.000 millones de dólares. Y por concepto de aportes de empleadores y de trabajadores, va a recibir 3.300.
Entonces hay un déficit de más o menos 2.700 millones, que es muy grande. Patricia Borja, experta en seguridad social, coincide y agrega que no existe control de parte del IES sobre estos aportes irregulares, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2021. En la que, al declarar la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de las pensiones, porque fue modificada precisamente como una manera de hacer frente a estos aportes irregulares. Pero la Corte lo declaró inconstitucional y mandó al IES a que implementara una estrategia para hacer frente a estos aportes irregulares. Estrategia que no ha sido efectiva, por lo que cree que es importante revisar el sistema de cálculo. Por ahora la pensión se calcula con el promedio salarial de los 5 años de mejor sueldo. Reunión con alcaldes y una mesa de seguridad fueron las principales actividades del mandatario Daniel Noboa en Manabí. Sin embargo, no respondió cuándo los municipios recibirán los valores pendientes. Las autoridades seccionales esperan que sea pronto para poder pagar a empleados, obreros, proveedores y también el seguro social. Con 1 hora de retraso, el presidente Daniel Noboa instaló la mesa de seguridad en el EQ 911 de Manabí, provincia donde en tiempo de campaña ofreció que estaría la sede de su plan de seguridad. No se conocieron detalles para frenar la violencia que en esta provincia cobró 940 vidas en el 2023 y ya una docena en el inicio de este año. Al mediodía recibió a los alcaldes de Manabí, Santo Domingo y Galápagos en un salón de eventos en Puerto Viejo. De los 27 convocados, solo faltó el representante de San Cristóbal, de la región insular. Este encuentro duró 2 horas y también fue reservado. Sin embargo, a su llegada, los alcaldes se preguntaban cuándo el gobierno les pagaría las alícuotas pendientes, para así ponerse al día en aportaciones al seguro social, avanzar con obras y principalmente cancelar los sueldos a sus funcionarios. Les preocupa que se planteen alternativas. No nos sirven ni canjes, ni bienes, ni nada de eso, ¿no? Mensualmente el Estado debe transferir $168.4 millones a los 221 municipios del país. Está pendiente todo el mes de noviembre, el mes de diciembre, que también ya terminamos, y está pendiente también una parte, creo que alrededor de $110 millones todavía del mes de octubre. Si a esto sumamos, por supuesto, el tema de competencias, superan los $512 millones, entonces estamos hablando de más de $1.000 millones. Diariamente el gobierno está haciendo las transferencias a los municipios, también hay condonación de intereses que tienen los GATS en los meses que no han recibido recursos del Estado, por ejemplo, con el IES. Las asignaciones de octubre del 2023 se han cumplido parcialmente. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? 2 enmiendas constitucionales se proponen en la Asamblea para enfrentar la inseguridad. La una para permitir la extradición y la otra para eliminar la ciudadanía universal, que aseguran ha facilitado el ingreso de cabecillas de la delincuencia internacional. Patricio Díaz informa cuánto tiempo podrían tomar estos cambios. El presidente de la República propuso en su consulta popular reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para fortalecer la seguridad del Estado. Pero en la Asamblea van a la que consideran la raíz del problema. Legisladores como Lucio Gutiérrez y Lucía Pozo presentaron una enmienda para que se elimine de la Constitución el concepto de ciudadanía universal, incluido en la Carta Magna por el correísmo en 2008. Y que según los proponentes es la causa para el ingreso de delincuentes transnacionales que se establecieron en el país. Le convirtieron al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Ahora no podemos estar seguros ni en nuestra casa. Los legisladores proponen además reformar el artículo 11 de la Constitución y eliminar las palabras pasado judicial entre las formas de discriminación. Simplemente los que quieren ingresar al Ecuador deben tener su historial delictivo. Si está limpio el historial delictivo, pueden ingresar al Ecuador. No son los únicos legisladores preocupados por la necesidad de cambios constitucionales para enfrentar la arremetida de la delincuencia. Construye, por ejemplo, presentó una enmienda para que se permita la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales, como el narcotráfico o la trata. Algo que dicen aportará a la lucha contra la inseguridad. Desmantelando los liderazgos de los grandes capos de las mafias y de los del crimen organizado, porque ellos
son los que efectivamente cometen el delito, aquí y allá. Ellos son los jefes de las estructuras criminales que operan en el Ecuador y que también operan en el extranjero. Su propuesta incluye que ante la solicitud de otras naciones sean extraditados quienes cometan delitos contra la vida o la integridad sexual. Porque el delito que existe actualmente, que está de moda en el extranjero, es el delito de pornografía infantil. Es decir, hay extranjeros y ecuatorianos, que es para eso lo que queremos hacer, que cometen el delito vendiendo la producción que hacen en el Ecuador. El Consejo de Administración Legislativa deberá conocer las dos propuestas de enmiendas y con su calificación remitirlas a la Corte Constitucional para que se confirme si el trámite es enmienda o reforma parcial. Si es enmienda, su aprobación tomaría 1 año y 3 meses. La consulta popular y la utilidad práctica que tiene para el país genera opiniones diversas. Hoy recogemos algunas voces quienes dan su punto de vista y también propuestas. Hay un nuevo llamado a las urnas y esta vez para responder un cuestionario. Hasta ahora se sabe que son 11 preguntas, 10 sobre temas de seguridad y una más sobre generación de empleo. Pero también se sabe que el gobierno planea incluir nuevas. Que si esta consulta será útil o si realmente era necesaria, las respuestas a eso son de lo más variadas. La consulta popular en este momento es inoportuna. El presidente tiene solamente menos de 1 año y medio para gobernar y su gobierno debe centrarse en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Si cabría una consulta popular, sería para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Con ello se lograría el fortalecimiento de la democracia. Las preguntas que están ahorita, las 11 preguntas, o las 10 por lo menos de seguridad, no necesitan irse a consulta. Lo puede resolver de manera urgente con la Asamblea. Y sencillo, que el presidente convoque a la ciudadanía a que los espere afuera de la Asamblea, 5.000, 10.000, 20.000 ciudadanos, para que agradezcan a los asambleístas por votar a favor o que reciban lo que el pueblo necesita darle a ellos para que entiendan que no somos juguetes de ellos. Pero yo creo que es una presión importante en materia de seguridad que se le va a establecer al legislativo. Creo que también deberían incluirse preguntas adicionales, no hay que perder esta oportunidad, a pesar de que algunas tengan que ir por referéndum. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, la inclusión de la contratación por horas? Yo creo que es una herramienta muy importante para generar más dinamismo en el empleo en el Ecuador, así como también el de solucionar el famoso artículo 422 que no nos ha permitido generar una mayor apertura comercial en el país para poder lograr inversiones. Bueno, es una consulta inservible. Los temas de la consulta pueden ser tratados y resueltos por la Asamblea Nacional y de manera inmediata, y con eso podríamos ahorrar entre 50 y 60 millones de dólares que bien le hacen falta a salud y educación. Metástasis, la infiltración narco. La Fiscalía desde hace 3 meses indaga de forma reservada la muerte de Leandro Norero y los informes también de criminalística. Hoy el ex candidato presidencial Cristian Zurita pidió al gobierno que solicite la exhumación de los restos del narcotraficante para corroborar que está muerto. El ex candidato presidencial Cristian Zurita pidió al gobierno que exija la exhumación de los restos de Leandro Norero. La alerta se prende porque Norero lo hizo una vez. En 2020 fingió su muerte por COVID-19 y logró burlar a la justicia peruana que se aprestaba a extraditarlo por narcotráfico. Su abogado presentó un certificado de defunción y entregó un cuerpo que nadie comprobó de quién se trataba. Sucedió durante el caos de la pandemia. 2 años más tarde, Norero resucitó durante el allanamiento a sus lujosos bienes. Se confirmó entonces que el astuto narcotraficante era capaz de comprar hasta su muerte. Desde el 3 de octubre, día en que murió, la Fiscalía indaga bajo reserva de ley lo que ocurrió en la cárcel de Cotopaxi. La última imagen de Norero vivo es esta. Se le ve caminando por los pabellones como si estuviera en su casa, acompañado de su guardia.
Lo que dice el parte militar del destacamento de inteligencia Cotopaxi es que a las 14 horas del 3 de octubre, terminado el censo penitenciario, hubo disparos y se inició un enfrentamiento entre los lobos. El teniente Santiago Ayala firma ese documento elaborado 6 días después del amotinamiento y cuenta que hubo 16 muertos y 43 heridos y que entre los degollados estaba Leandro Norero. El oficial atribuye a alias Brazudo, otro líder de los lobos, el crimen. El móvil fue, dice, muerte por traición. La autopsia se hizo el 5 de octubre, 2 días después del asesinato. El informe forense dice que al Servicio de Medicina Legal de Ambato llegó un cuerpo desnudo, decapitado y desmembrado. El SNAI, la noche del mismo 3 de octubre, confirmó la identidad de Norero sin autopsia ni informes forenses. El ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas. También lo hizo el ministro Zapata. La confirmación de él, como usted vio, se dio, digamos, por tatuajes y por algunas características. Criminalística hizo 3 exámenes de identificación, genéticos, antropológicos, forenses y necropapiloscopía. Con los resultados, entregaron los restos a un hermano de Norero. Sobre todos estos documentos hay las dudas. Cualquier documento, sí, que se haya emitido en un momento en que los grupos de delincuencia organizada tenían el control de las prisiones como de las calles, debe ser puesto en duda. Televistazo pidió a SNAI información sobre cómo identificó a Norero a pocas horas de su asesinato y aún no hay respuesta. También se solicitó al Registro Civil informar quién inscribió el acta de defunción y se recibió una negativa argumentando la Ley de Protección de Datos. La decisión más sana que pueden tomar las autoridades es buscar la forma de exhumar los restos de Leandro Norero y confirmar si se trata de esa misma identidad. Este noticiero quiso también saber dónde están los restos de Leandro Norero y nadie lo sabe. Javier Jordán, prófugo en Estados Unidos, usa la función judicial para una batalla contra varios medios de comunicación y periodistas en Ecuador. En las conversaciones del caso Metástasis se evidencia su intención de amedrentar a quienes lo han expuesto públicamente. Francisco Garcés muestra esos chats. Desde Estados Unidos, Javier Jordán inició una batalla legal contra la prensa en el Ecuador. Demandó a 6 medios nacionales y a 2 periodistas. Todo empezó en septiembre del 2022 cuando denunció a Ecuavisa. Luego lo hizo con Diario Expreso. A día seguido, en abril del 2023, demandó a Karen Minda y a Cristian Zurita por exponer datos de las investigaciones en su contra en portales web y en redes sociales. Y entre junio y octubre demandó por la misma causa a Revista Vistazo, TC Televisión, Diario El Universo y Teleamazonas. En todos los casos, por informes en los que Jordán fue mencionado como parte de redes de corrupción y de crimen organizado. Según se desprende de los chats que mantenía con el narcotraficante Leandro Norero, que se hicieron públicos en el caso Metástasis, Jordán considera que las publicaciones en las que aparece su nombre desde 2022 son difamatorias. Pero al parecer tenían otro fin. En sus conversaciones se jactaba de las demandas. El 8 de agosto, después de enviarle a Jordán imágenes de un reportaje emitido en este noticiero, le escribió: esto es elegante. Yo quiero que me pidan perdón. De grande quiero ser como tú. Perdón, ni ve. 50 millones estoy demandando. Ecuavisa, Vistazo y Expreso. Tienes que hacer lo mismo cuando saque mi pito. De una. Las demandas están en trámite en la justicia del país y en cada una de ellas Jordán pide indemnizaciones de $5 millones. Según dijo la fiscal Diana Salazar, así amedrentan a la prensa con estas supuestas demandas por difamación. Sobre Jordán pesa una orden de prisión dentro del caso Metástasis y se encuentra prófugo en Estados Unidos. Desde ahí impulsa las demandas con las que, según menciona en sus conversaciones, busca poner en orden a la prensa. El presidente Daniel Noboa anunció el traslado de 3 cabecillas de los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Sin embargo, exclusiva Televistazo comprobó que el centro no está operativo por daños tras una detonación controlada realizada en el techo. Bessie Granja con el informe. Luego de más de 3 meses, el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil continúa destruido. Así lo comprobó este viernes Televistazo desde el perímetro externo de la prisión, ubicada dentro de la cárcel regional 8 en Guayas. Una fuente del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que por este problema no funciona desde el pasado 12 de septiembre, cuando elementos de la policía realizaron una detonación controlada de un dron que fue colocado con una carga explosiva.
enviada por grupos delincuenciales. Este jueves el presidente Daniel Noboa dio la orden de trasladar a esa cárcel a 3 cabecillas de la organización delictiva Los Lobos, con el fin de precautelar la seguridad de la fiscal Diana Salazar, quien señaló a Colón Pico, también integrante de esta banda y ahora detenido, como responsable de un plan para atentar contra su vida. En septiembre pasado, cuando se destruyó la cubierta de La Roca, estaban recluidos 6 extranjeros investigados por el crimen de Fernando Villavicencio, los mismos que el pasado 6 de octubre fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral. Según la fuente del SNAI, las autoridades no lograron una negociación efectiva con la empresa aseguradora para reparar la parte destruida. Hasta ahora no se ha dado a conocer a qué cárcel serán trasladados los miembros de Los Lobos y el cabecilla Colón Pico. Asimismo, cómo se reforzarán los controles de seguridad en las prisiones, donde se analiza su permanencia. 7 hechos violentos se registraron en 10 horas en Guayaquil. Dejaron 4 muertos y 4 heridos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Sicariato y tirado ahí. Una jornada violenta se registró en Guayaquil este jueves. Inició al mediodía en el sur, por el segundo puente de la vía perimetral, cerca de la isla Trinitaria. 2 hombres fueron baleados mientras se movilizaban en una moto. En el sitio se habrían ejecutado al menos 12 disparos. Las víctimas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital. El diagnóstico de las personas heridas está reservado. Más tarde en la cooperativa Nueva Guayaquil, también en el sur, un hombre de la tercera edad fue asesinado. Según testigos, sicarios le dispararon al menos 6 veces. Por la noche, el cadáver de un hombre de 45 años quedó en media calle, luego de que sicarios le dispararan 5 veces en la ciudadela Las Orquídeas en el norte. Cerca de la zona, en el kilómetro 13 de la vía Daule, el conductor de un auto fue acribillado. Aún con vida, pero herido de gravedad, fue trasladado a un hospital. La policía halló una de las 2 motos de los sospechosos. 3 casos más se dieron en el suroeste de la urbe. En el Cristo del Consuelo, un hombre de 30 años recibió 3 disparos en la cabeza y murió. En una tricimoto han venido con el ciudadano, lo han bajado y ahí le han ocasionado los disparos. Pocos minutos después, otro ciudadano fue baleado y luego trasladado a un hospital aún con vida. Y el último caso se registró en las calles 18 y Sedalana. A las 10 de la noche, un joven de 22 años fue asesinado. 7 ataques armados en solo 10 horas en Guayaquil. 4 muertos y 4 heridos. No hay detenidos. El Banco Central concretó la venta de una parte de sus reservas de oro. Según la entidad, se habría generado una utilidad de más de 250 millones de dólares, como lo explica Carla Elgado. El Banco Central del Ecuador vendió 241.000 onzas Troy de oro por 494 millones. La utilidad de esa operación suma 252 millones de dólares. La entidad explicó que el 70% de esa utilidad, es decir, 177 millones, está destinada al Ministerio de Finanzas durante el primer trimestre de este año y los podría utilizar para gasto público. El gobierno anunció hace 2 semanas que esta sería una de las medidas para enfrentar la crisis fiscal. Para el analista económico Andrés Albuja, a pesar de que esta venta es beneficiosa, tiene costos transaccionales que encarecen la operación financiera. Que merman esa utilidad que en este momento se habla, tal vez entre un 15-20%, ese es el costo financiero y el costo administrativo que significa el desinvertir en oro para, digamos, llegar a hacerlo líquido y obtener esa utilidad financiera. Además, no representa ni el 1.5% de las necesidades de financiamiento que tiene el país, que en este momento es de 12.000 millones de dólares, por lo que el gobierno tendrá que buscar otras alternativas. Por ejemplo, el recanalizar esto de los subsidios en combustibles y en energía son 6.000 millones de dólares anuales. También estamos en una época de renegociación del tema contractual en telefonía celular, que el país debería recibir no menos de 2.500 millones de dólares, cash, inmediato, efectivo. De acuerdo con el Banco Central, la venta se realizó gracias a la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial. El Banco Central informó que la reserva de oro es suficiente y le permitirá activar sus líneas contingentes de liquidez.
Aplicaciones como Inci Beauty y On Skin permiten identificar los químicos presentes en maquillaje y cremas. Elaine Sánchez explica su uso y cómo puede la tecnología aportar a la industria de la belleza. ¿Cómo saber qué está aplicando en su piel? La tecnología y la ciencia responden. Inci Beauty y On Skin son dos aplicaciones disponibles para iPhone y Android que permiten descubrir la composición de productos de belleza. A partir del código de barras que se ubica en la parte trasera de los envases, se accede a la información del producto y también a los ingredientes activos que posee. Inci Beauty posee la norma internacional de ingredientes cosméticos. Además de analizar su composición química, otorga una puntuación del 1 al 20, siguiendo como referencia la cantidad, seguridad de los elementos que incluye y la calidad del producto. On Skin es otra aplicación disponible solo para iPhone. Posee información de 11.838 ingredientes y cruzan información con la base de datos de organizaciones como la Asociación Internacional de Investigación del Cáncer y la Comisión Europea de Seguridad. Y nosotros no tenemos en el país, ni siquiera en la región, una certificadora de estos productos. Estas certificadoras son europeas, son americanas. Para especialistas en cosmetología y bioquímica, en Ecuador es casi imposible encontrar productos 100% naturales y libres de alcohol, porque el país no posee materias primas. Por otro lado, los productos de belleza que se importan cumplen con los controles y también con los registros sanitarios del ARCSA. Sin embargo, su pureza y calidad no se controla. La tecnología y las aplicaciones permiten formar consumidores más informados, que a la vez son más exigentes con las marcas. Comedias, una función de títeres y una exhibición artística son parte de la agenda cultural para este fin de semana. Vanessa Robles detalla las actividades más importantes en Quito, Cuenca y también en Guayaquil. Sapi con raíz y todo. Es el nombre de la exposición de 3 artistas quichuas que se exhibe en el Parque Urbano Cumandá, en el centro de Quito. La bienvenida a la Sala 3 la da un pájaro amazónico elaborado con telas sintéticas y alambres. En la sala hay otras figuras colgantes que representan la cosmovisión andino-amazónica de Luis Lozano, Angélica Alomoto y Yauri Muenala. Hojas de cedrón, achira y manzanilla dan forma a las palabras en la lengua de los incas. Otras están escritas con pedazos de madera enlazadas con piolas. La propuesta estará abierta al público hasta finales de febrero. La estrella me trajo hasta aquí. 12 títeres son parte de la obra infantil 13 Reyes Sabios, que se realizará este 6 de enero en la Sala San Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura de Cuenca. La historia del nacimiento de Jesús será dramatizada. Se mostrará cómo Herodes se enfrenta a los 3 Reyes Sabios, quienes finalmente logran salvar a la Sagrada Familia. Las funciones serán a las 3 y 5 de la tarde. La veo con botella en manos de desamor, confirme, ¿ah? 4 amigas que pasan por un mal momento deciden afrontar sus crisis por el camino de la comedia en el Cuartel de las Locas. Una obra escrita y dirigida por Jorge Toledo que regresa este año con una única función. Una charla de 1 hora con una fuerte dosis de despecho por un corazón roto será el centro de la conversación. La cita es este 13 de enero en el Teatro Las Cámaras. Yo no quise faltar a esta única función.